rectilíneo uniforme. Antes de empezar, reflexionemos sobre las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por movimiento rectilíneo uniforme? ¿Puede dar ejemplos de situaciones que representan el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cuál crees que es la relación entre la distancia, tiempo y velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cómo describirías la posición de un objeto en movimiento? Todas esas preguntas las vamos a descifrar en el siguiente apartado. El movimiento rectilíneo uniforme o MRU es aquel en el que un objeto se desplaza en línea recta con velocidad constante, es decir, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Su aceleración siempre va a ser igual a cero. Dentro de las características principales del movimiento rectilíneo uniforme tenemos las siguientes. Su trayectoria siempre será en línea recta. Su velocidad va a ser constante, o sea, vamos a tener siempre una sola velocidad, ya que ella no va a variar. Esa velocidad va a tener módulo, dirección y sentido por ser una magnitud vectorial. Su aceleración va a ser igual a cero, esto porque la velocidad no va a variar, y cuando la velocidad no varía, entonces no tenemos aceleración. El objeto en este tipo de movimiento va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Ejemplo, el objeto va a recorrer 1 metro cada segundo, 1 metro cada segundo, 1 metro cada segundo, 1 metro cada segundo. Se va a desplazar 1 metro por cada segundo, lo que va a indicar que estamos en un movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad no varía y donde la aceleración es igual a cero. Las fórmulas que definen al movimiento rectilíneo uniforme son las siguientes. La ecuación principal o la ecuación de posición viene dada de la siguiente manera. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por el tiempo. Si queremos hallar la velocidad me queda de la siguiente manera. La velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo, donde el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Si queremos calcular el tiempo, entonces me queda de la siguiente manera. El tiempo va a ser igual al desplazamiento entre la velocidad, teniendo en cuenta que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Bien sabemos que la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme o MRU va a ser constante, no va a variar. Va a existir una sola velocidad. Por lo tanto, su aceleración va a ser igual a cero. Las unidades de cada variable que conforman las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme vienen dadas de la siguiente manera. La posición viene dada por la unidad de metros. La velocidad viene dada por la unidad de metros sobre segundo. Y el tiempo viene dada por la unidad del segundo. Cabe destacar que estas unidades se expresan en el Sistema Internacional de Medidas. Aplicaciones del movimiento rectilíneo uniforme en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en el tránsito vehicular. Cálculo de tiempo de llegada y distancia entre ciudades. En transporte. Planificación de rutas y horarios. En deporte. Análisis de movimiento constante, como en el atletismo o ciclismo en pista. Industrias y robótica. Desplazamiento constante de objetos en líneas de producción. Movimientos simultáneos en el movimiento rectilíneo uniforme. Este tipo de movimiento es cuando dos móviles se desplazan en una misma recta con velocidad constante. Tenemos dos, para el cálculo del tiempo de encuentro y para el cálculo del tiempo de alcance. Para el cálculo del tiempo de encuentro, entonces podemos decir que es el tiempo que demoran dos móviles en encontrarse. Y en ese caso los móviles avanzan en sentido opuesto. Van a tener la misma dirección, pero sentido opuesto. La ecuación que vamos a utilizar para calcular el tiempo de encuentro va a ser la siguiente.
tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia que separa a los dos móviles entre la velocidad del móvil A más la velocidad del móvil B. Para el cálculo del tiempo de alcance se puede decir que es el tiempo que demora un móvil en alcanzar a otro. En este caso, los móviles avanzan en el mismo sentido. Tienen la misma dirección y el mismo sentido. Donde la velocidad del móvil A o el móvil que va a alcanzar debe ser mayor a la velocidad del móvil B o el móvil que va a ser alcanzado. La ecuación para el cálculo del tiempo de alcance viene dada de la siguiente manera. Tiempo de alcance va a ser igual a la distancia que separa a los dos móviles al iniciar el movimiento entre la velocidad del móvil A menos la velocidad del móvil B, teniendo en cuenta que la velocidad del móvil A debe ser mayor a la velocidad del móvil B para poder alcanzarlo. Si fuese lo contrario, entonces nunca lo va a alcanzar. Gráficas del movimiento rectilíneo uniforme o MRU. Para nosotros poder trabajar con las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, debemos apoyarnos en las variables que intervienen dentro de las fórmulas o ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, y estas nos van a arrojar tres tipos de gráficas. La primera gráfica es la gráfica de posición con respecto al tiempo, la segunda gráfica es la gráfica de velocidad con respecto al tiempo, y la tercera gráfica es la gráfica de aceleración con respecto al tiempo. Ahora, en la gráfica de posición con respecto al tiempo siempre se nos va a proyectar una diagonal. Esa diagonal puede estar de manera creciente o decreciente. Si esa diagonal va de manera creciente, entonces quiere decir que la velocidad es positiva. Si va de manera decreciente, quiere decir que la velocidad es negativa, teniendo en cuenta que esa diagonal es la velocidad. Si observamos la gráfica de velocidad con respecto al tiempo, siempre se nos va a proyectar una línea recta constante que puede estar ubicada tanto en la parte superior como en la parte inferior. Si esa línea recta constante está en la parte superior, quiere decir que la velocidad es positiva. Si esa línea recta constante está en la parte inferior, quiere decir que la velocidad es negativa. En la gráfica de aceleración con respecto al tiempo, siempre se nos va a proyectar en el punto cero, ya que la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme es constante o igual a cero. Ahora, si nosotros vamos a realizar cálculo por el método gráfico en el movimiento rectilíneo uniforme, entonces nos vamos a apoyar con las ecuaciones o fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Si nos vamos a la gráfica de posición con respecto al tiempo y necesitamos calcular una posición específica o una distancia, entonces podemos usar la ecuación que nos dice que posición final va a ser igual a posición inicial, que la vamos a ubicar en la gráfica de posición con respecto al tiempo, más la velocidad por el tiempo, conociendo la velocidad. Si nosotros queremos calcular la pendiente que se forma en esa gráfica de posición con respecto al tiempo, que esa pendiente no es más que la velocidad media, entonces podemos utilizar la fórmula de la ecuación de la recta, que me dice que la velocidad va a ser igual al desplazamiento entre la variación del tiempo, teniendo en cuenta que el desplazamiento va a ser igual a la posición final, que la vamos a ubicar en la gráfica de posición con respecto al tiempo, menos la posición inicial, sobre la variación del tiempo, que lo vamos a ubicar en la gráfica de posición con respecto al tiempo, en este caso tiempo final, menos el tiempo inicial. Ahora, si nosotros queremos calcular la distancia por la gráfica de velocidad con respecto al tiempo, lo debemos hacer, lo podemos hacer por el método de las áreas, que no es más que tener en cuenta esa figura que se forma debajo de esa línea recta o constante y calcularle su área. Normalmente, en lo que son las gráficas de velocidad con respecto al tiempo o la gráfica de movimiento rectilíneo uniforme, siempre se nos va a presentar dos tipos de figuras, un rectángulo o un cuadrado. Si es un rectángulo, bien ustedes saben que para calcular el área de un rectángulo es base por altura. Si es un cuadrado, se calcula elevando su lado al cuadrado. Si nosotros calculamos esa área, entonces vamos a tener la distancia. ¿Okay? Ahora, con esto podemos concluir que podemos calcular lo que es la distancia de dos maneras.
por la gráfica de posición con respecto al tiempo utilizando la fórmula y por la gráfica de velocidad con respecto al tiempo utilizando el método de área. Y podemos calcular la velocidad media con la ecuación de la recta que me dice que desplazamiento, que velocidad media va a ser igual al desplazamiento entre la variación del tiempo, ubicándonos o apoyándonos con la gráfica de posición con respecto al tiempo. Ejercicios. Ejercicio número 1. El ejercicio número 1 nos dice que un automóvil viaja en línea recta con una velocidad constante de 90 km/h durante 9000 segundos. Me piden calcular cuál es la distancia que recorre ese automóvil. Observando el ejercicio me dicen que el automóvil viaja con velocidad constante, lo que me indica que estoy en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad no varía y no hay aceleración. Como primer paso, extraigo los datos, donde me dice que la velocidad es igual a 90 km/h, el tiempo es igual a 9000 segundos y la posición inicial es igual a 0. Me mandan a calcular la posición final. Observando las unidades de las variables que me dan, tengo que la velocidad está expresada en una unidad de km/h y el tiempo en segundos. Entonces yo debo convertir segundos a horas o horas a segundos y kilómetros a metros, porque voy a trabajar con el sistema internacional, que es metros sobre segundos. Entonces voy a pasar este kilómetros sobre horas a metros sobre segundos. Al yo pasar esos kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, no es más que multiplicar por 1000 y dividir entre 3600. Si yo multiplico 90 por 1000 y divido entre 3600, me va a quedar que la velocidad va a ser igual a 25 metros sobre segundo. Y una vez convertida la velocidad, entonces yo determino mi ecuación. La ecuación me dice que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, teniendo en cuenta al sustituir que esa posición inicial va a ser igual a 0, quedándome de la siguiente manera. Posición final va a ser igual a lo que es la velocidad, que es 25 metros sobre segundo, por el tiempo, que es 9000 segundos. Aplico mi proceso matemático y me queda que la posición final va a ser igual a 225.000 metros. Si estos 225.000 metros yo los quiero pasar a kilómetros, entonces yo divido entre 1000 y me va a quedar 225 kilómetros. Y eso va a ser el resultado. El segundo ejercicio nos dice que un ciclista recorre 75 kilómetros en línea recta con una velocidad constante de 18 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer esa distancia? Analizando el enunciado, observamos que dice que ese ciclista se desplaza en línea recta con una velocidad constante, lo que me indica que estoy en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme, porque no hay variación de velocidad. Como primer paso, yo extraigo los datos. Al extraer los datos, tengo que la distancia va a ser igual a 75 kilómetros. La velocidad va a ser igual a 18 metros sobre segundo. Que la posición inicial va a ser igual a 0. Observando acá las unidades, tengo que la distancia está en kilómetros y la velocidad está en metros sobre segundo. Yo voy a trabajar con el sistema internacional de medida, lo cual me indica que la distancia debe estar expresada en metros. Y hago mi conversión. Yo sé que un kilómetro son 1000 metros, entonces esos 75 kilómetros los multiplico por 1000, arrojándome una distancia de 75.000 metros. Y una vez hecha la conversión, entonces yo puedo aplicar mi ecuación, que me dice que el tiempo va a ser igual a la posición final o distancia final, menos la posición inicial o distancia inicial sobre la velocidad. Sustituyendo valores, entonces yo tengo que el tiempo va a ser igual a la distancia final, que es 75.000 metros, menos la distancia inicial, que es 0, entre la velocidad, que es 18 metros sobre segundo. Aplicando mi proceso matemático, tengo que el tiempo va a ser igual a 4.166,67 segundos. Y ese va a ser mi resultado. El tercer ejercicio nos dice que un tren recorre 540 metros en línea recta en 3 horas, con velocidad constante. ¿Cuál es su velocidad? Observando el enunciado me dice que ese tren se desplaza con velocidad constante, lo cual me indica que no hay variación de velocidad y tampoco hay aceleración. Estoy en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme.
Acá extraigo los datos y tengo que la distancia recorrida es 540.000 metros. Tenemos que el tiempo es de 3 horas y la posición inicial es igual a 0. Como quiero el resultado en lo que es el sistema internacional de medidas, entonces el tiempo debe estar expresado en segundos. Entonces hago mi conversión y yo sé que una hora me equivale a 3.600 segundos. Entonces multiplico esas 3 horas por 3.600, arrojándome un tiempo de 10.800 segundos. Y una vez hecha la conversión, entonces puedo definir mi ecuación. La ecuación me dice que la velocidad va a ser igual a la distancia final menos la distancia inicial o posición final menos posición inicial sobre el tiempo. Sustituyendo valores, tengo que la velocidad va a ser igual a distancia final, que es 540.000 metros, menos posición inicial, que es 0, entre el tiempo en segundos, que es 10.800 segundos. Aplico mi proceso matemático y tengo que la velocidad va a ser igual a 50 metros sobre segundo. Y ese es el resultado. El ejercicio número 4 nos dice que dos automóviles se encuentran en una misma recta y se mueven en sentido opuesto con velocidad constante. Si están separados por 600 kilómetros, el automóvil A viaja a 80 kilómetros sobre hora y el automóvil B viaja a 100 kilómetros sobre hora. Calcular el tiempo que tardan en encontrarse. Observando el gráfico tenemos dos móviles, el móvil A y el móvil B, que tienen la misma dirección pero sentido opuesto y van a un encuentro o un cruce. Okay. La distancia que separa el móvil A del móvil B es de 600 kilómetros. Me mandan a calcular el tiempo en el cual ellos se encuentran o se cruzan. Como primer paso, extraigo los datos. Tengo que la distancia que separa el móvil A del móvil B es de 600 kilómetros. La velocidad del móvil A es de 80 kilómetros sobre hora. La velocidad del móvil B es de 100 kilómetros sobre hora. Me mandan a calcular el tiempo de encuentro. Siguiente paso, observo las unidades. Todas las unidades están en kilómetros, la de longitud y la de tiempo están en hora. Lo dejo tal cual porque no me están pidiendo que quieren el resultado en el sistema internacional de medida o otro sistema. ¿Okay? Entonces voy a trabajar con las mismas unidades. Siguiente paso, ubico mi ecuación que me dice que el tiempo de encuentro es igual a la distancia que separa a los dos móviles entre la velocidad del móvil A más la velocidad del móvil B. Sustituyo valores y tengo que el tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia que separa a los dos móviles, que es 600 kilómetros, entre la velocidad del móvil A, que es 80 kilómetros sobre hora, más la velocidad del móvil B, que es 100 kilómetros sobre hora. Acá me queda entonces que el tiempo de encuentro va a ser igual a 600 entre 180 horas, porque se van kilómetros con kilómetros, quedándome horas. Y esto va a ser igual, ya aplicando el proceso matemático, a 3,33 horas. Y ese es el resultado del ejercicio número 4. El ejercicio número 5 nos dice que un automóvil A viaja detrás de un automóvil B, ambos en el mismo sentido y con velocidades constantes. Si A viaja a una velocidad de 120 kilómetros sobre horas y B viaja a una velocidad de 80 kilómetros sobre hora y la distancia inicial entre ellos es de 200 kilómetros, ¿cuánto tiempo tarda el móvil A en alcanzar al móvil B? Observando el gráfico, tenemos un móvil B que tiene una velocidad de 80 kilómetros sobre horas y va adelantado a un móvil A que lleva una velocidad de 120 kilómetros sobre hora y en ese momento tiene una distancia de separación de 200 kilómetros. Me piden calcular el tiempo de alcance en el cual el móvil A alcanza o pasa al móvil B. Entonces acá extraigo los datos, dándome cuenta que estoy en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme porque las velocidades son constantes y que para yo calcular lo que es tiempo de alcance, debo verificar si la velocidad del móvil A, que en este caso es el móvil que va a alcanzar el móvil B, es mayor. ¿Okay? Entonces observo que la velocidad de móvil A es de 120 km sobre hora y la de móvil B es de 80 km sobre hora, lo que me dice que sí lo puede alcanzar. Si la velocidad del móvil A es menor, entonces nunca lo va a alcanzar. ¿Okay? Entonces acá extraigo los datos y tengo que la posición o la distancia que hay entre el móvil A y el móvil B va a ser igual a 200 kilómetros. La velocidad del móvil A es igual a 120 kilómetros sobre hora.
la velocidad del móvil B es igual a 80 kilómetros sobre hora. Y me mandan a calcular el tiempo de alcance. Acá no voy a hacer ninguna conversión porque todas las unidades de longitud están en kilómetros y las unidades de tiempo están en horas y no me están pidiendo las unidades en un sistema específico, o sea, Sistema Internacional de Medidas o Sistema MKS o CGS. Entonces mi siguiente paso es traer la ecuación que me dice que el tiempo de alcance es igual a la distancia que separa los dos móviles entre la velocidad del móvil A menos la velocidad del móvil B, teniendo en cuenta que la velocidad del móvil A debe ser mayor a la velocidad del móvil B para que pueda alcanzar el móvil B. Sustituyo valores y tengo que el tiempo de alcance va a ser igual a la distancia que separa el móvil A del móvil B, que es 200 kilómetros, entre la velocidad del móvil A, que es 120 kilómetros sobre hora, menos la velocidad del móvil B, que es 80 kilómetros sobre hora. ¿Okay? Acá entonces resuelvo y digo que el tiempo de alcance va a ser igual a 200 entre 40 horas, eliminando kilómetros con kilómetros. Y esto es igual a 5 horas. Y eso va a ser el tiempo en que el móvil A alcanza al móvil B. Ejercicio para retroalimentación. Acá tenemos 6 ejercicios para que ustedes puedan retroalimentarse. El primer ejercicio nos dice que un ciclista se mueve en línea recta a 15 metros sobre segundo durante 30 segundos. ¿Qué distancia recorre? El segundo ejercicio nos dice que un tren viaja a 72 kilómetros sobre hora con velocidades constantes. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 360 kilómetros? El ejercicio 3 nos dice que un móvil parte de la posición de 50 metros y se mueve con velocidad constante de 20 metros sobre segundo durante 10 segundos. ¿Cuál es su posición final? El ejercicio número 4 nos dice que un automóvil viaja a 90 kilómetros sobre hora durante 3,5 horas. Me van a calcular qué distancia recorre. El ejercicio 5 nos dice que un corredor mantiene una velocidad constante de 8 metros sobre segundo. Me van a calcular el tiempo que le tomará recorrer 400 metros. El ejercicio 6 nos dice que dos automóviles se encuentran en una misma recta y se mueven en sentido opuesto con velocidades constantes. Si están separados por 480 kilómetros, el automóvil A viaja a 100 kilómetros sobre horas y el automóvil B viaja a 80 kilómetros sobre hora, ¿cuánto tiempo tarda en encontrarse? El ejercicio número 7 nos dice que un automóvil A viaja detrás de un automóvil B y ambos en el mismo sentido y con velocidad constante. Si A viaja a 110 kilómetros sobre hora y B viaja a 70 kilómetros sobre hora y la distancia inicial entre ellos es de 150 kilómetros, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo A en alcanzar el cuerpo B? Como conclusión, se puede decir que el movimiento rectilíneo uniforme o MRU es un tipo de movimiento sencillo pero fundamental para comprender muchos fenómenos físicos cotidianos. Se caracteriza por su velocidad constante, trayectoria recta y aceleración nula. Las relaciones matemáticas del movimiento rectilíneo uniforme nos permiten predecir posiciones, tiempos y distancias de manera eficiente. Como recomendaciones tenemos que se debe comprender bien el concepto de velocidad constante y diferencial de rapidez constante. Se debe identificar las magnitudes dadas y lo que se pide en cada problema. Se debe usar siempre las unidades correctas y convertirlas si es necesario. Se debe dibujar las gráficas para visualizar mejor el comportamiento del movimiento. Se debe verificar los resultados y analizar si tienen sentido en el contexto del problema. Se debe siempre tener práctica con diferentes ejercicios para fortalecer su comprensión.